Quería empezar preguntándote la diferencia entre ilustradora, pintora. ¿Qué te considerás? Me considero ambas cosas, pero mi alma es pintora. Lo descubrí hace, digamos que unos 3 años más o menos, que fue cuando volví a pintar, porque había dejado de pintar. Yo pinto desde muy chica, a partir de más o menos de los 18, arranqué a pintar de modo más profesional, entre comillas, porque, digamos, era como, bueno, quiero hacer esto, ¿no? Y en el camino hubo cosas que no me gustaron. Generalmente tenían que ver con la idea de lo que era la pintura, no en el yo encontrarme en el taller pintando, sino en lo que pasaba afuera. Las personas que se acercaban, los círculos, las cosas que buscaba cada uno, y yo me sentía muy ajena a ese circo, digamos, y a ese tipo de personas que solo se acercaban para conseguir algo. Y entonces atribuí que la pintura no era para mí. Y en realidad no era la pintura, era el contexto. El contexto que, bueno, me había tocado en ese momento, que tampoco quiere decir que todo el contexto sea así, pero eso lo descubrí recién ahora. Estamos hablando de que hoy tengo 42, volví a pintar a los 39. Pasaron muchísimos años y en el tránsito empecé a ilustrar. O sea, cuando dije, bueno, capaz la pintura no es para mí, capaz voy a probar por acá, me puse a ilustrar, descubrí que estaba bueno, era otro mundo, y pensé que era parecido, pero nada que ver. ¿Por qué? Las diferencias son que la ilustración es muy mental. Y es decir, por ejemplo, ¿no? Yo hacía ilustración más que nada de cuentos infantiles. Hermoso, es creativo. En cuanto a lo técnico, puede ser bastante similar. Si bien yo venía de hacer pintura abstracta, que nada que ver, empecé de golpe a crear personajes. Me resultaba muy divertido, es como que sacaba la parte más lúdica de mí. Pero no tenía nada que ver con lo que pasaba con la pintura en mí. La pintura para mí era un espacio completamente genuino en donde yo solamente era. Entonces, si bien desde lo técnico era algo similar, la ilustración para mí se parecía más a un diseño gráfico, ¿viste? Es una cosa pensada en donde tenés un cliente y al otro que tiene que gustar y entonces tenés que hacer modificaciones y volver ahí. Nada que ver con lo que pasa en el taller, en donde fluye todo de una manera muy orgánica y donde solo sos vos, ¿no? ¿Pinturas a pedido hiciste? ¿Hacés? Hago, sí, claro, para sobrevivir. De algo hay que comer, ¿no? Sí, hago, sobre todo hago retratos de animales, ese tipo de cosas. Hice retratos de personas también. Me han venido pedidos muy extraños que dije, no los quiero hacer, entonces les voy a cobrar mucho. ¿Cómo qué? Bueno, un señor hace poco me contactó para hacer una pintura que quería que sea como de un asado con amigos, pero que no eran ellos, digamos, pero que la situación era parecida a la que eran ellos, pero que no era pintado como yo pintaba, sino que era pintado como otra persona. Era como todo muy extraño, ¿viste? Y que además no quería que esté en un formato convencional, con lo cual, no sé, quería que sea una tela como que parezca que está retrabajado, pero que a la vez no. Todo era fingido, ¿viste? Es como que sea, pero que no sea. Que seas vos, pero que no seas vos. Y entonces dije, yo voy a tener que ser otra persona, entonces te voy a cobrar lo que te tengo que cobrar. Y obviamente cuando le dije el precio me dijo que no. ¿Y te pasó que dijiste un precio alto y te dijeron que sí? ¿Con otros laburos? No. Generalmente cuando es algo que quiero hacer, por miedo a que me digan que no, inmediatamente paso un precio bajo. Muy boluda. No sé hacer negocios, eso está clarísimo. ¿En qué momento pensaste que te podías dedicar a la pintura más allá después de los contextos? Nunca, básicamente nunca. O sea, todavía pienso que no me puedo dedicar a la pintura. Eso es muy extraño. Sin embargo, pintar es como respirar para mí.
no puedo dejar de hacerlo. Intenté dejar de hacerlo y me opaqué, me perdí. Esa es la palabra. Me fui de mí, ¿no? Y hasta que me hice cargo y dije, ok, no puedo hacer otra cosa. Quizás no viva de la pintura o quizás sí, no lo sé, pero esto es lo que quiero hacer hasta que me muera. Para los que no sabemos, ¿qué diferencias hay entre, no sé, pintar con lápiz, pintar con acuarela, pintar con acrílico? Un montón. La técnica y el material, es decir, cuando pintamos es materia. Estamos manipulando la materia, que es lo que me fascina. Y cada uno de esos materiales tiene una forma distinta de decir. Si bien la técnica puede modificarse, porque, bueno, no sé, los colores, mezclar lápices, por ejemplo, mezclar los colores en lápiz es bastante difícil en comparación, no quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer, pero vos lo haces, la mezcla, la haces directa en el papel, por ejemplo. En cambio, si yo voy a trabajar con una materia que sea un acrílico, un óleo, lo que sea, paso por una paleta previa, en donde modifico el color y luego lo vuelco ahí. También tengo la posibilidad de mezclarlo directo, ¿no? en el lienzo. Pero más allá de eso, creo que la materialidad habla también de lo que estoy queriendo decir, no sé si es la palabra querer decir, porque no son palabras, eso es lo extraño también. Pero sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo venía trabajando con acuarela. Y la acuarela tiene una forma de moverse muy azarosa. Es decir, vos pones agua, pones la acuarela y la acuarela hace lo que se le canta el orto. Entonces, bueno, saca cosas de vos, como por ejemplo, la concha de tu madre no te puedo controlar, cómo voy a hacer, ¿no? Y empezás a ceder a eso que te propone en la materia. Una materia rígida, por ejemplo, no sé, el acrílico que estoy usando ahora, que es una materia que no se mueve por sí sola, tenés que moverla vos, tenés cierto control más, pero por ejemplo es muy distinto al óleo, en donde el óleo no se te seca y podés moverlo durante mucho tiempo. El acrílico lo pusiste y sobre todo yo que trabajo con muy poca materia, se seca, queda ahí fijado. Es casi inmediato. Esa inmediatez a mí me fascina. ¿Qué es trabajar con poca materia? Es poner poca cantidad de material en el lienzo. Y después, preguntas muy tontas te voy a hacer. El tema del agua, la mezcla, más menos agua, ¿cómo es? Más que nada en la acuarela. Sí, en la acuarela, más agua, más descontrol. Fascinante, hermoso. Hermoso. Me encanta de solo pensarlo. O sea, cuando yo doy clases y a mis alumnos siempre los jodo con eso, que es, no estás dejando fluir, deja de controlar, ¿viste? Bueno, me refleja cuando yo estoy en ese estado de querer controlar, por ejemplo, ¿no? Y me doy cuenta de que poner mucha agua hoy no es para mí, ¿no? Hoy voy a trabajar sobre seco, que se puede trabajar sobre seco, es decir, pones el agua más en la mezcla, ¿no? Mezclas en la paleta con el agua y luego el papel está seco, porque tenés la posibilidad de que en la acuarela humedeces el papel previamente. Y entonces ahí es descontrol total. Generalmente me gusta más el descontrol. ¿Con qué técnica empezaste? ¿Cuál te gustaba de chica, de joven? Mira, cuando pienso en eso es muy difícil porque creo que la primera etapa de mi vida fue toda exploración de materiales. De hecho, creo que es lo que hacemos todos desde chicos, ¿no? Como que primero exploramos los materiales, vemos qué posibilidad nos da cada uno y después recién arrancamos con ciertas formas en el papel. Yo creo que al principio fue muy exploración de materiales y sobre todo, bueno, cuando empiezo a ya pintar sobre bastidor, arranco con una mezcla de pintura asfáltica, ¿cómo se llama el otro? Ay, se me fue el nombre. Sintético. Cosas que compraba en la ferretería, básicamente. Aguarrás, un olor horrible, era el taller, pero a mí me encantaba, porque era eso, era taller, ¿viste? Olía a taller, como un taller mecánico, como un taller de pintura.
Esa cosa de más del oficio me gustaba. La acuarela la agarraste la agarraste. ¿Empezaste a encontrar en la acuarela algo en los últimos años que antes no? ¿Qué es lo que encontraste? La acuarela aparece cuando paso a ilustrar. Yo de chica trabajaba bastante con acuarela, me gustaba mucho y me acuerdo que, por ejemplo, me habían tocado hacer algunos trabajos. Siempre me agarraban para hacer esas cosas en el colegio, ¿no? Tenía que hacer trabajos no me acuerdo ni qué materias eran, pero yo siempre agarraba papeles y acuarela, porque era como lo más simple para mí. Era solo ponerle agua. Eso era re mágico. Era como le pongo agua, lo pongo en el papel. Lo pongo en el papel y ya tiene colores y ya se mueve y ya todo, ¿viste? Entonces me parecía como muy práctico. Y cuando fue lo de la ilustración, empezaba a trabajar con papel, ¿viste? Era como que ya me había ido del lienzo y de golpe agarraba papeles y dije, bueno, ¿qué es lo más sencillo? Dije, bueno, voy a probar por acá. Además de que los ilustradores que yo veía, la mayoría trabajaban con acuarela. Y dije, bueno, capaz para ser ilustradora hay que trabajar con acuarela. Y fue como medio así. Y cuando la empecé a usar más y a meterme más adentro de la técnica, me pareció bastante fascinante, bastante fascinante. ¿Y el acrílico? El acrílico fue lo que me acompañó toda la vida, básicamente. De chica siempre tenía acrílico, siempre pintaba con acrílicos. Es un material noble que seca fácil, que es barato, por sobre todo, que puedes pintar en cualquier superficie, papel, madera, lo que quieras. Es raro también porque es plástico, ¿no? Es como pintar con un plástico, que no me simpatiza demasiado. Es decir, yo dejé todas las pinturas que no eran solubles en agua, las dejé porque me hacía muy mal el olor. Entonces dije, bueno, voy a trabajar con cosas al agua. Y cosas al agua no tenés tantas opciones. Tenés acuarela, tenés témpera o tenés acrílico. Bueno, usé las tres. Uso las tres. ¿Te acordás cuál fue tu primer cuadro o pintura que vendiste y qué sentiste? Sí, me acabo de acordar. Sí. Me acuerdo, a un amigo de mi hermano, creo que fue la primera, si no recuerdo mal. Amaba esa pintura, me encantaba esa pintura. Y evidentemente pasaba algo extraño porque todos los que la veían la querían. Y era pintura asfáltica y sintético blanco, nada más. Y la pintura asfáltica tiene algo que me fascina porque es como un negro, pero que cuando se aclara es como marrón. Entonces había como unas cosas de sepias y todo así muy, muy neutros, pero era repotente la imagen, repotente. Ni siquiera me acuerdo qué carajos era. Tengo como una pequeña visión que me aparece, pero me acuerdo que era súper potente y les copaba. Abstracta, ¿eh? De una mancha, pero muy expresiva. ¿Qué opinas de estas discusiones que se dan en ciertos ámbitos de el arte no puede ser cuantificado en términos de plata, de moneda, y de repente una obra puede salir o muy cara o muy barata, también dependiendo de quién lo vea, quién lo compre, en dónde, porque el contexto también... Es todo mentira, Norman. Es todo una ilusión, básicamente. Opino que realmente no tiene valor, no tiene esos valores. A ver, si a mí me preguntás cuánto sale una obra, yo mi oficio lo tomo como un oficio. Es decir, calculo la cantidad de tiempo que aproximadamente me llevó y trato de venderlo a un precio que sea razonable, que no se vaya a la mierda, pero digamos que también cuenta los años de entrenamiento, digamos. Pensá que hace 20 años que pinto y que me entreno, ¿no? Más allá, obviamente muchos más, pero ponele que 20 años. Eso también se paga. Y se paga el hecho de que quizás yo puedo hacerlo de una manera que el otro no va a poder hacerlo. No quiere decir que sea mejor o peor, quiere decir que es una forma, que no hay otro que lo haga exactamente igual.
¿Qué sentís cuando en la casa de alguien puede haber un cuadro tuyo, una pintura tuya? Me parece una locura. ¿Por qué hiciste eso? No tiene sentido. No, me encanta, es re lindo. Es re lindo que alguien elija que eso lo acompañe. No hay nada más íntimo para mí que meterme en el espacio del otro. O sea que si el otro elige meterme en un espacio, es un acto de amor profundo. ¿Vos tenés pinturas tuyas en tu casa colgadas? Un montón, Sí. un montón. No me enorgullece decirlo porque la verdad es que me gustaría que estén vendidas para poder seguir pintando, pero sí, no, tengo un montón. Cuando hablabas de superficie, ¿cuál es donde más te gusta pintar? ¿O qué diferencias encontrás también a lo largo de estos 20 años que venís pintando? Si antes preferías, no sé, en papel, después bastidor o... Me gusta todo. Me gusta todo y me dejo llevar en ese sentido. Depende qué es lo que voy a pintar, lo dejo que elija, digamos. Elegí vos qué querés, ¿no? ¿Qué tamaño querés? ¿Dónde querés ser pintado? A veces, bueno, hay cosas de, che, tengo esto y solo esto, voy a pintar acá. Pero en general, si yo fuerzo esa situación, suele no funcionar. Es decir, algo se rompe en el medio, no fluye. Después me gusta todo. En general me gusta mucho trabajar en papel, la verdad. Pero es un embole después el tema de marcar, de mover la obra. El bastidor es más práctico y cuando trabajo con acrílico me gusta. Aprendí a encontrar también, porque a mí no me gustaba el acrílico sobre el bastidor, directo sobre el bastidor. Generaba una especie de brillo satinado extraño, muy plástico, que no tenía nada que ver con lo que a mí me pasa en el cuerpo. Y cuando yo trabajaba con ese acrílico en papel, el papel absorbía ese brillo y quedaba más opaco, más terroso, ¿viste? Y la sensación era como si yo pasara en la mano y fuese medio tiza. Y ahí fue como, hice esto, ¿no? Estaba acariciando el papel y dije, ay, esta textura, ¿qué es? Y dije, ay, me da tiza. Y dije, ¡ah, claro! Y lo mezclé con tiza el acrílico. Entonces le saqué eso y ahora lo trabajo sobre el bastidor más tranquila, digamos. Pero también me gusta mucho trabajar sobre fibro fácil, así laburado un poquito, así como que le doy una base y pinto ahí encima, también me gusta. ¿Y en cuanto a tamaño? Todos, y son épocas también. Y depende del espacio que tengo para pintar. Ahora tengo un taller donde puedo extenderme un poco más, pero en un momento no tenía espacio y pintaba muy chiquitito y también me re gustaba. Lo que sí sé es que hay imágenes que no me van a funcionar en chiquito o que no me piden ser chiquitas, me piden otro espacio y entonces las dejo, las espero, ¿viste? ¿Cómo te aparece una pintura, un cuadro? ¿Cómo decís, necesito expresar esto? Con esto decía que te pide el tamaño, el espacio. ¿Cómo aparece? Si decís, che, lo tengo que hacer, no sé, tenés una estructura, Cero. un horario. No. Lo que más me fascina es que no lo busco, básicamente, que aparece. Sí, un montón de tiempo lo busqué. Y todo ese tiempo que yo buscaba, sufría. Y era extraño porque siempre amé pintar, pero en el momento en que me ponía a pintar, empezaba a sufrir. Y dije, hay algo acá que no está funcionando. No debería ser así. Es decir, me recuerdo a mí, antes de querer ser pintora, ¿no? De la idea, y no pasaba eso, ¿viste? Y de golpe sucedieron cosas que accidentalmente empecé a volver a fascinarme con la imagen. Y entendí que todo lo que yo necesitaba estaba ahí. Que la vida solo me lo ponía enfrente. Y que yo solo tenía que aprender a mirarlo. Y que depende de cómo lo mirara, se iba a despertar en mí un amor, una fascinación, una nostalgia, lo que fuera, que me iba a dar la necesidad de pintarlo. Y ahí dije, es acá, completamente es acá.
Entonces no tengo ninguna metodología más que tratar de estar atenta, mirando, contemplando y viendo qué me pasa en esa situación. O sea, básicamente es todo un accidente. Y cuando dibujás por encargo, ¿tenés fecha límite? Bueno, Entrega. ahí sí. En general, la gente que te encarga es bastante copada y saben que puede llevar un tiempo. Pero ahí sí, uno saca todo el oficio a relucir, ¿viste? Es como, chau, es oficio. Y ahí sí me pongo como, bueno, pinto 2 horas a la mañana, o capaz pinto 4 de corrido, o no sé, lo que sea, y otro tanto a la tarde, la dejo descansar, la miro, vuelvo y estoy la semana que me pongo y que pongo la cabeza ahí, estoy ahí, digamos. Pero sale el oficio, donde, bueno, uno sabe más o menos resolver situaciones. Cuando uno piensa en docentes, ¿tuviste algún docente de chiquita? ¿Alguien que admirabas? Que decías, che, me trajo esto y me gusta. ¿Cómo descubriste la pintura también? No pasó eso. De hecho, los docentes de pintura específicamente, a ver, te estoy hablando en colegio porque yo no estudié pintura. Fui a talleres y demás, pero no estudié pintura. Entonces, te estoy hablando del colegio. En general, es bastante al revés. En vez de darte ganas de pintar, lo primero que hacen es frustrarte. Por suerte no caí en esa trampa, porque siempre fue mi lugar seguro, digamos. Entonces, cuando lo hacía en el colegio, para mí era un juego, y cuando llegaba a mi casa, seguía haciendo lo mismo de la misma manera. O sea, era un juego. Yo veía algo y decía, mirá lo que son esos alcauciles. Mirá cómo volvía a eso igual, porque ahora me acuerdo cómo miraba yo de pequeña. Y no sé, me acuerdo, por ejemplo, un jarrón, unos jarrones, unas ollas que mi viejo tenía de cobre, de bronce, colgadas ahí. Y a la tarde le pegaba una lucecita y que a mí era como estar viendo estrellas, ¿viste? Esa sensación. Y me enamoraba por completo. Y iba y pintaba eso, ¿viste? O veía los alcauciles, que siempre fue algo que me pareció bellísimo. Y ¿cómo puede ser que esta perfección? Iba y lo pintaba, ¿viste? Entonces en el colegio hacía básicamente lo mismo, básicamente eso, pero era más de explorar mucho con el color. El color ahí era como, si pongo este color al lado de este color, pasa otra cosa, ¿viste? Y jugaba todo eso. Y después en el colegio también hacía la de, no sé, tipo, te hago tu nombre con colores y te lo vendo, te lo canjeo por un sándwich en el recreo. Esas cosas. Pero después los docentes en sí nunca. Ni que te alienten, ni que te tiren buena onda, ni nada. ¿Y en qué momento decidiste o te diste cuenta que podías dar clases o dar talleres? No me di cuenta. Básicamente me obligó mi hermano. Eso fue en pandemia. Yo estaba medio como en crisis laboral, como toda la vida. Y mi hermano me dijo, bueno, aprovechá ahora que estás ahí, qué sé yo, que la gente está tomando muchos talleres online. Nosotros empezamos, mi hermano da clases de música. Nosotros empezamos con la escuela a dar talleres online, nos está yendo bien y qué sé yo, y yo completamente negada a la situación, no quería saber nada, ¿no? Yo qué puedo enseñar, o sea, yo que, claro, imagínate, síndrome de impostor al 100, porque ella que no estudió, ¿qué clase va a dar? Y bueno, y en realidad ahí yo me dije, bueno, hay bastantes personas que me habían preguntado si daba talleres o clases, y yo le decía que no. Y bueno, ante la situación de emergencia dije, bueno, voy a probar. Y me acuerdo, la primera clase fue ataque de pánico total online encima, ¿eh? Ataque de pánico, dije, ahora vengo. Me fui al baño y tipo, transpiraba así. Y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sé yo? Y de golpe dije, chau, me entrego a la situación, ¿viste? Como estoy haciendo ahora con este panic attack igual que tengo. Me entrego a la situación. Y de golpe empecé a ver que fluía, pero que yo hablaba y decías cosas que yo no sabía que sabía. Que estaban. Que estaban ahí y que, claro, yo quizás no las había bajado de una manera racional o conceptual. Y de golpe dije, che, esto está buenísimo. Y seguí un poquito más para ver qué onda, a ver si funcionaba. Y en ese tiempo funcionó bastante bien. Después bajó bastante, pero yo fui encontrando mi forma de dar clases y no solo fui encontrando la forma, sino que me enamoré por completo de
ese lugar y ese espacio. Porque me enseña a mí un montón, porque me obliga a aprender más para ellos y porque me fascina la comunicación con el otro, ¿viste? Y poder darle una herramienta que para mí es completamente sagrada. O sea, el arte es una herramienta. Ahora estás dando varios talleres de diferentes técnicas. Sí, en realidad lo que hago ahora es taller mano a mano te acompaño en tu proceso, ¿viste? Entonces, si veo qué es lo que el otro necesita, lo charlamos y vemos si vamos explorando un poco de materialidad, para ver para dónde vamos a ir, qué temas te interesan. Empieza un poco más mental y nos vamos conociendo y de golpe pasan cosas como que yo pensé un ejercicio y la otra persona justo estaba en esa y se da y es como súper mágico. Cuando uno piensa en la pintura, es como un arte no imitativo, que es muy difícil de imitar. Y a la vez la gente que lo imita es como un gran talento imitar una obra plástica. Porque Sí. la escritura, bueno, sí, la escritura es fácil. O sea, copy-paste. No sé. Ah, claro, claro, sí, entiendo. ¿Cómo te llevas? Bueno, también en el retrato, no haces tanto retrato, salvo a pedido, pero no es que te dedicas a retrato. En mi obra no. ¿Cómo te llevas con las imitaciones? ¿Alguna vez intentaste dibujar algo parecido a lo que ya habías hecho porque te gustó pero faltaba algo? No me sale. Me encantaría que me salga, pero no me sale, porque una vez que me fui de ahí, o sea, sí a modo de ejercicio quizás, decir, bueno, repito una pintura para resolver ciertas cosas, pero en general, una vez que me fui de la imagen, me cuesta mucho volver. Y me fui significa que se fue mi cuerpo de ahí, que ya estoy en otro lado. Es como seguir con una pareja cuando ya te fuiste, digamos. Entonces me cuesta mucho repetir. Pero sí, por ejemplo, no sé, conozco personas que les gusta copiar obras maestras para entender cómo fue el proceso. Creo que es completamente en vano. O sea, sí puedes entender cosas técnicas, igual nunca lo hice. Sí me gusta mirar y ver, a ver cómo habrá pensado, ¿no? Qué capa puso primero y qué sé yo. Pero creo que es inimitable el proceso porque no estás en el cuerpo de la otra persona, porque no estás sintiendo lo que el otro sentía, porque no tenés los mismos materiales que el otro tenía, porque, no sé, 1.000 millones de cosas. Entonces me parece imposible imitar o copiar algo que quizás uno también intenta de una forma bastante frustrante hacerlo con la naturaleza, con lo que me rodea en mi caso, con lo que estoy pintando ahora, que dicho sea de paso nunca me imaginé que iba a pintar, jamás en la vida me imaginé que iba a pintar lo que estoy pintando. Pero no, creo que a lo sumo lo más cercano que estoy es a eso, a intentar acercarme, a imitar de alguna forma esa cosa, pero no solo la cosa, sino lo que la cosa me provoca. Pintas muchos objetos. ¿Sacás fotos antes? Sí. Me gustaría más trabajar del natural, pero encontré una técnica que por ahora me divierte bastante. Porque, bueno, trabajar del natural significa que esos objetos que yo pinto están ubicados de la manera que están ubicados de manera random. Yo no los ubico. Generalmente cuando se pinta naturaleza muerta, ¿viste? Dicen, bueno, pongo un jarrón acá, el coso, ¿verdad? Y se suele como pintar eso. Bueno, yo no acomodo las cosas aparecen como están y lo único que yo sí puedo quizás llegar a hacer es moverme en el espacio para contemplarlo desde distintos puntos de vista. Pero esos objetos suelen estar ubicados ya de por sí, ¿viste? Así que no sé. No sé, si ves un objeto escribís cómo estaba o no. No, le saco la foto, pero la foto que saco, además, primero que cuando el objeto está ahí y la situación que está sucediendo yo estoy presente completamente en lo que yo estoy sintiendo y por qué fijé mi mirada en ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir? ¿Qué pensamientos tengo en ese momento? ¿Por qué elijo eso? Quizás a veces no tengo la respuesta y la respuesta aparece en el momento de pintar. Pero, o sea, es decir, que saco una foto física, una foto visual,
pero a la vez estoy sacando una foto de mí misma, que en el momento de pintar voy a volver ahí. Voy a volver a ese lugar, ¿viste? Y ya voy a volver desde mi otro presente, es decir, que voy a estar incluyendo nuevas cosas a eso. Entonces, bueno, es como una foto doble. Cuando una obra está terminada, con esto que decías que a veces tu cuerpo ya no estás ahí en esa situación, hay obras que todavía terminaste, pero después dijiste, no, tengo que volver a retomar, o no te pasa. Sí, un montón. No sé si es volver a retomar, es más del ego que dice, esto es una bosta, no puedo dejarlo, que no vean que fui tan mala pintora, ¿no? Es como, viene más de ahí, más de la inseguridad o de decir, che, hoy lo haría diferente, pero hoy es hoy, voy a hacer otra cosa diferente, no voy a hacer lo mismo. De hecho, hay cosas que capaz quedan inconclusas y mucho tiempo después las miro y digo, ay, cómo me gustaría terminarla, pero es imposible, no. Cualquier cosa que se me ocurra poner ahí o hacer, ya no va a ser desde ese momento en que elegí esa imagen, digamos. Ya soy otra persona, entonces a lo sumo sería volver a pintarla, ¿no? ¿Y has vuelto a pintar esas cosas que estaban antes que después no pudiste retomar? No. No. ¿Tenés mucha obra inconclusa? No. No, soy bastante... Cuando entro en la imagen, intento llegar hasta ahí. A lo sumo lo que sí puede pasar es que muchas veces decida dejarla antes, pero no porque sea una obra que está inconclusa para mí, sino que ese fue su trayecto, digamos. ¿Y abrís muchas ventanas a la vez? ¿Haces varias a la vez o te dedicas a una? Puede que tengo momentos más dispersos en los que suelo abrir más. No estoy para seguir esta imagen hoy, no estoy para meterme en ese clima hoy, no estoy para sentir esas cosas hoy, y estoy más lúdica, ¿no? Como que tengo ganas de manchar y jugar un rato, y ahí entonces capaz agarro otra cosa. ¿Cómo te llevas con las convocatorias, con los concursos? ¡Horrible! Los detesto, a la vez lo hago. Empecé hace muy poquito igual también. Porque me decían, no, presentate a concursos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y yo, bueno, pero quizás es una forma de que te conozcan y no sé qué. Sí, yo tengo un montón de obra dentro de mi casa y digo, no, yo la tengo que sacar de acá. Y la verdad es que la única forma de que te conozcan o la única forma de mostrar esa pintura, de alguna manera, son los concursos hoy, ¿viste? Entonces, bueno, empecé ahí, pero me cuesta un montón. Me cuesta mucho exponerme, me cuesta que me juzguen, me cuesta después mostrar, me cuesta que me pidan una memoria conceptual de la pintura cuando te vas a escribir, horrible. Ni yo lo entiendo, creo que ellos tampoco. O sea, que te pidan concepto de pintura, entiendo que hay un montón, es más para un artista conceptual, ¿no? Entiendo que hay un montón de personas que trabajan a partir del concepto, que está buenísimo, ¿no? No soy yo, digamos. Y hay un montón de pintores que tampoco laburan a partir del concepto. Es decir, vos podés partir del concepto y desarrollar una obra, o podés encontrar el concepto en el camino de desarrollar una obra, o puede que nunca aparezca ese concepto hasta mucho tiempo después de haber terminado la obra. Entonces, escribir una memoria conceptual es generarles un discurso a algo que no nació para ser dicho de la manera que ellos piden. Es decir, no nació para ser dicho con la palabra, nació para ser dicho con la pintura, con la materia, con la luz, con el color. Entonces es como medio extraño, es forzado en mi caso. A veces no, a veces ese concepto está claro porque apareció durante la pintura, pero ahora justo estoy lidiando con eso para un concurso y es como, ¿qué le voy a poner? O sea, le tengo que inventar una historia. Entonces siempre estoy a punto de, cuando tengo que rellenar la memoria conceptual, decirle algo sobre la memoria conceptual. No debería de ser algo obligatorio, por ejemplo. No debería de ser algo obligatorio. Tiene que ser a lo sumo selectivo, ¿no? Y opcional. Más allá de que ahora te empezaste a presentar a concursos, ¿sentís que antes había más concursos o te hablaban de más concursos o no, creo convocatorias? Que hay un montón. No, está lleno. Tanto que me abruma. Porque es como, este año, ¿a dónde voy a mandar? Tengo tantas opciones que no sé qué elegir. No sé, hay un montón. No sé cuántos había antes porque la verdad es que yo no miraba, no me presentaba.
mucho por miedo, digamos, pero no miraba, no sé. ¿Y es mucho privado del Estado? Hay de todo. La mayoría es estatal. Sí, por suerte sí. ¿Cómo te llevas? Bueno, ya hablamos de la monetización del arte. Cuando te dicen, ¿cuánto vale tu obra? Más allá de que dijiste de que vos lo tomás como un oficio, si lo pensás también... No, va a estar en una casa o donde sea el resto de su vida, entonces, derecho a autor, derecho a imagen, no sé. Qué tema ese, porque, bueno. Mira, en general me cuesta y inmediatamente acudo a otro colega, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Hacelo vos. Ponele vos el precio, decime vos cuánto le cobrarías, consulto un poco y lo tiro. ¿Viste? Como trato de en ese momento ponerme en vendedora y no pensar, porque en cuanto yo me incluyo ahí, no me funciona, no me funciona. A varios de los artistas que vienen acá les pregunto sobre su opinión de la inteligencia artificial. En la pintura no existe casi la inteligencia artificial, salvo que digas cómo puedo hacer esto en vez de hacerlo. No sé si hay colegas tal vez que sepas que lo usan, si sabes que lo usan de determinada forma, como, bueno, esto, cómo presentarlo a un concurso, escribirme tal cosa. Claro, total. Bueno, yo tengo interacción cero con inteligencia artificial. Charlo todos los días de mi vida con mis amigos de la inteligencia artificial. Me indigno con la inteligencia artificial. Intento no utilizarla y no darle de comer a eso, digamos. Si bien se puede utilizar de un montón de maneras. Vos podés agarrar y decir, bueno, esta imagen, transformámela y ponele tal luz y no sé, lo que sea. No sé por qué no lo usé, digamos, pero sé que existe esa posibilidad y que algunos lo hacen, pero como lo mismo que así hacen con Photoshop, digamos. Que yo sí capaz agarro y edito una foto y me fijo, che, y si la tiro más fría, va más con la sensación de lo que tengo y lo puedo probar, o le bajo el contraste, le subo el contraste, o esas cosas que me parece útil, digamos, es una herramienta. Si se usa así, está todo recontra bien, no le veo mayor cosa. Y si lo utilizás para escribir algo, para darle forma, porque no sos un escritor y querés darle un poco de forma, sí, utilizalo, qué sé yo, no sé. Yo no lo haría, porque prefiero que se vean todos mis errores a que quede una cosa estandarizada por IA, que lo único que te dice es, siempre narra las cosas muy parecido, porque es extraño, pero justo ayer hablaba con un amigo y le digo, viste que los flyers que ponen o los textos que ya están hechos por IA, ya te das cuenta que son IA. Es decir, que la IA lo que hizo es generar una imagen propia. Y en un punto me da un poquito de cagazo. Pero bueno. ¿Cómo te llevas con la tecnología, sabiendo que hiciste algunos videos de time-lapse, de cómo pintaste una obra, especialmente un disco, los discos, tapa de discos o arte de disco? ¿Lo pensás como, che, tengo que mostrar más esto, o te interesa, no te interesa? Pensarlo pienso todo el tiempo, porque uno mira contenido de otros y están los deberías, ¿no? Te dicen, ¿no? Como, deberías tener un TikTok, deberías hacer videos, deberías hablar a cámara, porque para que se te vea la cara, para que te conozcan. Deberías hacer videos de vos mostrando tu trabajo. Y cuando lo consulto con mi interior dice no. Y no por miedo, no. Dice no porque no es coherente con quién soy. Dice no porque sería seguir una corriente que no me pertenece. Entonces, lo puedo hacer a ciegas como para decir, sí, ok, quiero pertenecer, tengo que estar, hacer lo que otros hacen y qué sé yo. Y por otro lado, realmente no es el lugar al que quiero pertenecer. Y es este mismo circo del que te hablo, ¿no? Mi espacio con la pintura pintando es un espacio completamente íntimo. Y quiero que así sea. Quiero guardar esa intimidad, ¿viste? Es mi intimidad, no tengo por qué develarla. Quizás sí puedo hacer un video y decir, bueno, te muestro un proceso, más que nada cuando es algo muy técnico, como para decirte, bueno, laburo así y si querés tomar clases conmigo, acá estoy, ¿no? Es más desde ese lugar, una promoción. Pero a la vez está esta cosa de que tenemos que ser marcas. Los pintores tenemos que ser marca, ¿no? Lo cual me parece completamente ridículo.
pero completamente ridículo. Entonces tenés que ser una marca y hacer lo que todas las marcas hacen, salir a venderse. ¿Y cómo salen a venderse? Salen por Instagram, se muestran en videos, cómo hago lo que hago, qué pienso cuando hago lo que hago. Es como todo tiene que estar ahí y en general nada de eso es contribuyente para el otro. El otro tiene que hacer su camino en donde esos pensamientos sean de él, en donde su proceso sea de él y no estar mirando los procesos de otro todo el tiempo. Entonces hay tanto contenido de eso que sumarle un ruido más a esa ecuación no hace que yo me visibilice más, en realidad, ¿viste? Es como, soy una mancha más de este horrible río de ruido. Hablaste de marcas, pienso en marca de agua, pienso en firmas. ¿Tenés obra que no está firmada, que no tenés esa necesidad de, che, no la quiero firmar? Yo no la firmo las obras. No las firmo nunca. Salvo cuando ya están saliendo, digamos. Cuando se está yendo a un concurso, ahí digo, uy, no la firmé, ¿no? Pero en general nunca la firmo. ¿Y dónde se firma también? Abajo. Sí. Está esa cosa de siempre es más o menos abajo a la derecha, o la utilizás mucho para compensar una obra cuando en la composición decís, bueno, a ver acá dónde la puedo meter. En general para mí siempre perturba porque nunca la tengo en cuenta. Entonces siempre que la voy a poner es como, ay, ¿ahora dónde voy a poner la firma? A veces no firmo adelante o firmo de una manera que casi es imperceptible y firmo atrás de la obra. Yo preferiría que no esté, o sea, me parece innecesario. O sea, con que esté atrás es suficiente, ¿no? Como preferiría que no esté, pero se puede utilizar. ¿Te gusta ver otros artistas, otros pintores, ilustradores más famosos? Pues amistades seguro ves, o gente que das clases, te puede gustar lo que hacen y Sí. te inspira, pero ¿tenés algún referente así conocido, entre comillas, o no sé si conocido, pero como... No, referente ninguno y todos a la vez. Ninguno y todos a la vez, esa es la verdad. No tengo uno específico en el que pueda centrarme y decir, bueno, podría decirte esto, podría decirte que Carlos Alonso, un pintor argentino, recuerdo una excursión en el Colegio de Bellas Artes y creo yo que era Carlos Alonso, por lo que puedo llegar a recordar, y había unas obras de Noé también, de Felipe Noé. Estábamos haciendo ahí como el recorrido habitual y de golpe paso por una obra que me fue como... tipo, estábamos viendo las batallas y todo eso y yo como... viste, re pequeña, re aburrida. Hago así, ¡guau! Y vi una mancha increíble que la tenía acá y era una obra gigante, ¿no? Como que giré así y dije, ¿qué es esto? Y de golpe me alejé, ahí había una persona y una mano. Y yo fue, ¿qué es esto? ¿Entendés? Y había unos colores, unos rosas así de carne, pero increíbles. Y hubo algo ahí en mí que dijo, hay otra forma, ¿no? Hay otra cosa de pintura en donde la expresión queda plasmada y no solo es la forma o la narrativa, ¿no? Como que siempre estábamos muy acostumbrados a que las pinturas eran narraciones y vos tenías que entender y no sé qué. Y a mí esa parte, siempre el simbolismo, por ejemplo, me aburrió un montón. Y además mucha ignorancia de mi parte también, ¿no? Porque esos símbolos los tenés que conocer y si no es como un embole. Pero la verdad es que ahí me di cuenta de que lo que me gustaba de la pintura era la materialidad de la pintura. ¿Encontrás diferentes etapas en tu carrera? No sé, bueno, los objetos, pero antes, menos, no sé si menos realista, más abstracto, tampoco era tan abstracto, nunca fue tan abstracto. Pero En sí, algún momento fue bastante abstracto. Pero sí. Viste, ¿podés diferenciarte vos? Y también en esas etapas, ¿por qué ibas por ese lado? Sí. Sí, la primera parte que era como más expresiva, más un expresionismo abstracto, era una necesidad completa de gritar. Necesitaba gritar. Había pasado una adolescencia de guardar ira, de guardar frustración y maltratos. Entonces, ese espacio era un espacio de gritar, de vomitar, de sacar, ¿viste? Y eso era lo que necesitaba. Y de golpe, cuando ya había vomitado un montón, esa pintura empezó a convertirse de a poco en unos paisajes
abstractos, semi-abstractos, ¿no? Donde algo aparecía por ahí, pero había una calma, era como mucho más zen ya la situación, ¿viste? Y a partir de ahí empecé a querer figurar, pero no figurar para contar una historia, que sí, después empecé con la ilustración y terminó siendo eso, pero había un deseo en mí de empezar a figurar para ver cómo esa figura se moldeaba en un espacio de 2 dimensiones, ¿viste? Era como, ¿cómo puede ser que esto cobre volumen, que de golpe la luz le dé de determinada manera, pero son manchitas, ¿entendés? Como eso me volvía loca. Es como, pongo una mancha acá, ¡wow! Es como, ¿por qué ahora eso parece que sale de ahí, viste? ¿Te gusta ir a museos hoy en la actualidad? Exposiciones. Soy re vaga. Pero soy vaga porque no me gusta viajar a Capital. No porque no me gusta ver pintura. Me encanta. De hecho, ahora me quiero ir a una expo. Quiero ir a ver a Fortunato La Cámara, que si no lo vieron, está en una exposición ahora que es hermoso. Quiero ir a ver eso. Pero no, soy muy vaga para salir. Me cuesta mucho ir a exposiciones, sobre todo inauguraciones. No me gusta el cúmulo de gente, así que trato de evitarlo. Y después en la semana como que se me complica más viajar, pero sí me gusta el museo cuando está vacío. El Bellas Artes es para mí un templo. O sea, si me decís dónde es el espacio que se asemejaría a un ritual de iglesia, es ir al Bellas Artes en la semana donde no hay nadie. Es un espacio completamente ritual para mí. Cuando uno piensa en tu arte, también hubo música en un momento. Pará, temía mucho esa pregunta. ¿Cuánto duró? ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué buscabas también? No, un juego, completamente un juego. Un espacio virgen para mí. Porque la pintura en un momento pasaba esto, que ya me había puesto a ilustrar, que la pintura había quedado medio de lado, y de golpe era, ¿y dónde experimento yo? ¿Dónde juego más? ¿Viste? Y bueno, rodeada de músicos, pareja música, hermano músico, amigos músicos. Y de golpe empecé así a tocar un tecladito y fue como, che, qué divertido esto. Y de golpe Ari, quien era mi pareja en ese momento, me enseñó a grabar. Y yo tenía un microfonito que me había comprado y empecé a jugar un rato con eso. Y de golpe agarré la guitarra de mi hermano y hacía pim, pim. Che, qué bueno que está esto. Me divertía mucho y la idea de cantar para mí es liberador y extrañamente espiritual. ¿Te gustaría volver a hacerlo, retomarlo? Sí, siempre hay pequeñas seducciones ahí. Grabé hace poquito con un amigo, había grabado una canción que al final quedó ahí. No lo seguí. De vez en cuando me agarra y me pongo y digo, voy a estudiar guitarra, y estudio 2 meses y no me sale. No tengo esa paciencia para aprender a tocar un instrumento. Sin embargo, la parte de cantar, si bien no canto bien, ni tengo la intención de hacerlo, es para mí un espacio que me gusta volver y retomar de vez en cuando. Hablaste de Ari, tu expareja. Yo los conocí también en un momento a él en el GBA y en Villa de Adelina. ¿Qué significa ese centro cultural? ¿También era un lugar donde exponías mucho o siempre había algo tuyo ahí? Ese espacio es comunidad, total comunidad. Mira, hace poco el GBA cumplió 20 años. Cumple el mismo día que cumplo yo años, extrañamente. Así que generalmente lo festejo ahí con toda esa amistad. Y cuando volví ahora, que festejábamos esos 20 años y me volví a encontrar con un montón de personas, entendí lo que era el amor. Esa comunidad, esa familia, el abrazo familiar, en donde siempre hay un espacio. El GBA es un espacio en donde siempre está abierto para tu total y completa libertad. Entonces nunca me sentí mejor como exponer en el club. No porque fueran amigos, de hecho la primera vez que expuse no conocía a nadie ahí. Y dije, che, qué bueno que está esto, tan distinto a otros lugares donde no había careteada,
donde la gente se te acercaba a charlar y se armaban unas cosas hermosas y salían conversaciones re lindas y re profundas quizás, y de ahí salían amistades hermosas, y siempre con una onda tan hermosa, tan buena onda, de che, qué bueno que estés haciendo algo. Era esa la sensación, y sigue siendo esa, ¿no? Es como, todo lo que hagas lo recibimos con amor, te abrazamos por eso. Inclusión. Del arte, ¿qué te convoca? La música, el cine, la escritura. No sé si solés ver páginas de pintores también, ver obras. ¿Qué me convoca? Es muy raro eso. No sé, no entiendo muy bien qué significaría la palabra convoca, pero... A ver, explícame. ¿Qué te conmueve? Cuando querés bajar, cuando querés inspirarte? ¿Con qué te gusta distraerte? Creo que más bien me topo con cosas, más que buscarlas, ¿no? Digo, hoy nos topamos con cosas todo el tiempo, pero en general me pasa eso, me topo con cosas. Los pintores que conocí, los conocí por toparme con ellos, digamos, por encontrar un libro en mi casa, por caminar y verlo en un museo o lo que sea, pero en general me topé con ellos más que buscarlo. Y en general, si hay una cosa común que podría decirte de todas las artes me conmueve, es simplemente que del otro lado de lo que yo estoy viendo hay otro ser humano con las mismas inquietudes que tengo yo. ¿Ilustraste cuentos infantiles? ¿Alguna vez pensaste que ibas a hacer eso para niños, para adolescentes? ¿Y cómo fue también llegar a eso en esa etapa ilustrativa? Sí, ilustré 2 libros, ilustré algunos más, que esos 2 libros, digamos, eran de mi autoría junto con Maro, una amiga escritora. En algún momento pensé que me iba a dedicar a eso, es decir, cuando empecé a ilustrar, y era extraño, porque empecé a ilustrar y la verdad que ilustraba como el ojete. Había un montón de cosas que no sabía, digamos, pero a la gente le gustaba, y todo fluyó como muy, no sé por qué, pero fluyó mucho, ¿viste? Y en cuanto yo, en mi cabeza, dije, bueno, ok, me voy a dedicar a la ilustración, y dije, ahora sí, se cortó todo. Es decir, me di cuenta de que no tengo control alguno de nada, y si la ilustración era para mí, seguiría en mi camino, y evidentemente no. También ilustraste discos, Sí. artes de tapa. ¿Cómo te llevas también acompañando el arte de otra gente? Eso me encanta. Me encanta compartir. Me encanta ese espacio que en general, por suerte, se da de manera bastante orgánica, ¿no? Primero que lo he hecho con personas que quiero también. Entonces se me da bastante fácil. Pero me gusta la idea de intentar interpretar un poco lo que el otro también quiso decir y en algún punto encontrarnos. Hablaste mucho de cuando ibas al colegio, plástica. ¿Qué tan importante es esto, tener una docente de plástica que acompañe a los chicos y no sea solo una hora libre para muchos? Y a la vez tener una familia que acompañe ese proceso o tu arte. Porque, no sé, tal vez dice, bueno, pinta, dibuja y queda ahí como alguien que dibuja. Porque no es lo mismo tal vez agarrar una guitarra o otro tipo de expresión artística. ¿Cuál es la importancia también de tener una familia que acompañe? Esa pregunta me encanta. 100% importante. Habilitar ese espacio es 100% importante. Porque para muchos, y así como dije, realmente es una herramienta de libertad, de no juicio, de autoconocimiento, de expresividad, ¿no? Acá puedo decir cosas que en otro espacio no puedo decir. No serán juzgadas. Además, es hipereconómico, es decir, puedo agarrar un lápiz y un papel y hacer algo y es accesible para todos. Tiene que ser un espacio completamente habilitado y fomentado. Y no voy a cansarme de decir que todos deberían tener la posibilidad de limpiar ese canal que te dice que no podés hacerlo para tener la libertad de hacerlo cuando necesites hacerlo. No digo que te dediques a la pintura, no es necesario, pero sí que tengas ese espacio para poder hacer lo que quieras hacer porque es completamente liberador
es una conexión con tu espíritu sí o sí, no hay opción, te mantiene presente, te mantiene tranquilo y no sé, es terapia pura para mí. O sea, más allá de un montón de otras cosas, ¿no? Porque siempre está como la idea de que el arte es solo para comunicar. Y sí, quizás es para comunicarte de alguna manera con vos mismo primero. ¿Cómo te llevas con un gobierno, una etapa histórica, social, donde se habla de la batalla cultural, más allá de ciertas discusiones de cierta batalla cultural, también hay una idea de contra universidades, por ejemplo, que están ligadas al arte, a diferentes ramas del arte, donde se pregona una idea cientista o exacta de lo que hay que estudiar o de lo que es importante. Che, vos tenés que ser ingeniero porque se necesitan ingenieros, tenés que hacer esto porque el sociólogo no le importa a nadie, menos el arte no le importa a nadie. ¿Cómo te llevas con una etapa histórica donde hay ciertos discursos que impulsan? Creo que no es una etapa histórica, creo que fue siempre igual. Cambian las formas y cambian los modelos, pero siempre fue lo mismo. Siempre fue una batalla contra eso, porque se sabe el poder. Se sabe el poder que hay en poder ser quien sos. Y eso solo te lo da el arte. Solo te lo da el arte. Además de un encuentro creativo, es una conexión muy profunda con vos mismo. Y cuando te conectás con vos mismo, sabés quién sos. Y cuando sabés quién sos, sabés qué querés. Y cuando sabés qué querés, sabés lo que no querés. Y lo que no querés es lo que ellos proponen. Entonces, es una puerta que tienen que cerrar, ¿no? Tengo que poner obstáculos ahí completamente. Y fue siempre, alrededor de toda la historia. Nunca jamás se fomentó. Es toda una mentira cuando te dicen que sí, que fomentamos el arte, que ponemos dinero. Es todo mentira. Es todo mentira. Es toda una farsa, como casi todo lo que nos venden. No, y siempre es al mismo círculo, a la misma gente, amistad. Siempre es lo mismo. O sea, se sostiene porque nosotros lo sostenemos. Los que lo hacemos lo sostenemos. Porque eso nos sostiene a nosotros. Entonces hay una retribución ahí que no importa lo que suceda alrededor, esos espacios se sostuvieron siempre. Y se van a seguir sosteniendo. Mara, muchas gracias por la charla. Gracias a vos, mi amor.